¿Sabías que la forma en que abrís la boca puede estar diciendo si sufrís bruxismo o trastornos temporomandibular? Buen día, soy la doctora Narváez Mariela del Centro Médico Elordi Semic de Neuquén Capital. Hoy estamos en un sábado distinto, un vivo en otro horario, en otro día, pero bueno, es el día a día. Les recuerdo que nosotros en Odontología Narváez del Centro Médico Elordi Semic de Elordi 503 de Neuquén Capital Argentina trabajamos con bruxismo y trastornos temporomandibulares en niños, adolescentes y adultos. Estamos transmitiendo en vivo desde Instagram, desde Facebook. Hoy estamos trabajando en la apertura de la boca. Hoy están saludando. Hola Tincho. A la gente que está uniéndose en Instagram y en Facebook. Les recuerdo que también tenemos canal de YouTube. Quedan todos los videos guardados. El bruxismo, les recuerdo que es el hábito involuntario de apretar o rechinar los dientes, ¿sí? Y lastimar todo lo que es la mandíbula y los cóndilos, que sería a la altura de los oídos, en ambos lados, tanto derecha como en izquierda. ¿Te molesta al abrir la boca, al bostezar o sentís un clic al masticar? Bueno, eso puede ser señal de que tu mandíbula está sufriendo más de lo que debería, ¿sí? ¿Cómo sabes si tenemos una apertura reducida? Medí la apertura con los dedos en forma vertical. 1, 2, yo voy poniendo de costado, o 3. Entra 1, entra 2, entra 3. ¿Sí? Generalmente una apertura normal es de 3 dedos dentro de la boca, ¿sí? Recordá, evitar esforzar si no hay dolor. Si vos ves que entra un solo dedo y ahí sentís cómodo, no sentís dolor, no sentís clic, no sentís ruido, no sentís chasquido, quédate con esa apertura. Nosotros podemos volver a reeducar a los músculos, tanto de la mandíbula como de la lengua, a una nueva ubicación. Yo les recomiendo siempre hacer este ejercicio a mis pacientes, primero frente a un espejo. Generalmente en un mes ya educamos nosotros la apertura mandibular. Nosotros tenemos que ser conscientes, entonces por eso es el espejo. Nosotros viéndonos el reflejo en el espejo informamos al cerebro del nuevo cambio de la apertura mandibular. Por eso es importante. Primero yo lo aconsejo con espejo y después aconsejo hacerlo con y sin espejo para ir recordando lo que es la apertura, ¿sí? Evitar forzar la apertura si hay dolor. Realizar ejercicios suaves guiados por un especialista. Aplicar calor en la zona también relaja, ¿sí? Evitar, recuerden, masticar chicles. Hay un vivo de la masticación de chicles, morder objetos, o a veces también recomienda no dormir boca abajo. Tu apertura bucal es tu libertad de expresión. Si sentís que ya no podés abrir la boca como antes o vivís con muchas molestias, no lo normalices. Recordá hacer la consulta con nosotros, doctora Narváez, niños, adolescentes y adultos. Recordá que nosotros no solamente al producir presión constante en los músculos, tanto en las masticaturas, principalmente en los maceteros y en los temporales, eso produce un dolor y desgaste dental, sino que también limita la apertura bucal funcional, alterando incluso acciones cotidianas como reír, comer o hablar. Para puedas controlar esto, o si tenés alguna duda, te esperamos en el Elordi 503, esquina Salta. Niños, adolescentes y adultos. Odontología Narváez, recuerden que me pueden escribir en las redes para una respuesta más rápida, porque eso contesto yo directamente. Los espero la semana que viene con otro video. Muchísimas gracias. Hasta luego. Sonríe más, aprieta menos. Odontología Narváez le da paz a tu sonrisa, y les queremos invitar el evento de las 1000 mujeres en el espacio Don con experiencia de Cintia Ramón. Ya vamos a estar haciendo un vivo somos sponsor de Cintia, con Odontología Narváez, la doctora Sara Narváez Wellness. Voy a estar arrobando, vamos a hacer un vivo para que nos cuente de qué se va a tratar esto, ¿sí? Los esperamos. Chau, chau.